Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Hilo Negro. Estamos muy contentos de tenerlos otra vez aquí. Estamos, como siempre, los doctores Luis Gerardo Frías y Rodolfo Barrientos, que nos acompañan en este programa con todo su conocimiento, sabiduría y enorme motivación de platicar en este programa de difusión y opinión pública. Y en esta ocasión también estamos muy contentos porque tenemos a una persona que se ha desarrollado sobre todo en el conocimiento de la comunicación y los medios públicos, el doctorante Rafael Páramo López. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros, sobre todo en este tema del que vamos a discutir un poquito sobre los medios públicos, ¿no? Estos canales de comunicación, sobre todo que son financiados con fondos públicos y pues que operan con el objetivo de informar, educar y entender un poquito a la población, ¿no? Sobre todo promoviendo el discurso social y la reflexión y en una opinión personal, pues creo que también ofreciendo esta alternativa extra a lo que son los medios comerciales. Y bueno, pues, ¿cómo estás, Rafael? Bienvenido. Muchas gracias, muy emocionado de estar por fin aquí con ustedes en este espacio que sigo tan interesante y tan divertido también, tan enriquecedor. Muchas cosas enriquecedoras, espero estar a la altura. Tan lleno de conocimiento. Pues bien, ¿qué nos puedes platicar un poquito de los medios públicos? ¿Por qué es importante los medios públicos? Justo en aras pues de esta charla, pues estuve como revisando qué había en cuanto a lo que en el imaginario colectivo, vaya, puede haber en relación a los medios públicos, ¿no? Y curiosamente, fuera de toda la cuestión normativa, de cómo funciona este aparato, efectivamente parte del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, que pues bueno, tampoco es un producto meramente original, en otros países ya existe esta figura, inclusive en otros momentos de los medios en México, inclusive, pues se dio revisión de los modelos de comunicación a través de, pues básicamente todo el mundo, ¿no? Y hoy en día, digamos desde el 2012, 2014 que empieza esta discusión y la reforma para que tengamos precisamente el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, pues vemos que precisamente es esta alternativa de una u otra forma que lo podríamos ver en cuanto a la calidad de sus contenidos, en cuanto a lo que enuncian desde la vitrina mediática para un determinado sector de la audiencia que pudiera ser ahí discutible el alcance, la importancia de este sector, y por otro lado, que pues es un frente, una competencia, o más bien su rival directo, pues siguen siendo los medios comerciales, ¿no? Y los medios comerciales de una u otra forma, pues a través de toda esta cuestión, ya sea cultural o de infraestructura o de patrocinios o de lo que exponen en cuanto a entretenimiento y calidad de sus contenidos, pues siguen jalando todavía hoy en día gran parte de la audiencia, ¿no? Que en otro momento pues se podría ver ahí como un David contra Goliat si fuese la analogía, pero hoy en día, a pesar de que hay una cierta igualdad, por así decirlo, que se brinda no solamente a través del espacio radioeléctrico en las señales abiertas, sino también en un punto, como seguramente hablaremos más adelante, de la transición a las pantallas digitales, pues siguen teniendo un reto, porque al parecer pues la gente no estaba en los medios simplemente por el alcance y por estos factores que había mencionado, sino también por la calidad, por así decirlo, o por lo que ofrecen estos contenidos comerciales, ¿no? Que siguen atrayendo a muchísima gente. Sin ¿Crees? embargo, Ajá. ¿sí? No, Eh, ¿crees que ahorita que lo mencionabas, como que, crees que estereotípicamente siempre pensamos, y ahorita como que mencionabas un poquito eso, ¿no? El medio público siempre está relacionado al arte y a la cultura. Es como que esta parte donde en el medio público vamos a ver el programa cultural, vamos a ver, no sé, el debate político que no se ve dentro de estos medios comerciales con algunos actores políticos que tal vez no figuren tanto o que no sean tan comerciales, valga la redundancia, pero solo está encasillado en esa parte como cultural, de teatro, de orquestas sinfónicas, de estas figuras tal vez un poco más desconocidas. bueno, yo no sé cómo lo van ustedes, lo vamos a discutir, pero yo creo que toda esta
expresión cultural que difícilmente tiene un espacio de exposición en la vitrina mediática, pues por un lado está bien, ¿no? Que se represente y que sea expuesta a un público abierto a través de estas plataformas. Sin embargo, también cabe la cuestión esta de una idea de cultura, ¿no? De una idea de lo que era cultura, de lo que eran estos medios, estos contenidos, perdón, o producciones simbólicas un poco más que apuntaban a un sector de la sociedad que consumía, inclusive nos podemos meter en nociones de alta cultura, ¿no? De lo que representaba precisamente la cultura. Hoy en día, yo creo que es ese espacio de intersticio cultural en el cual pues se va transformando, ¿no? Hace unos días vi en el gobierno de la Ciudad de México un cartel, vaya, del Festival de las Juventudes, ¿no? Y pues es parte del programa de la agenda cultural del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, pues venía esta cuestión de que a mí me tocó en algún momento de mi juventud, pues emocionarme, ¿no? Con estos carteles y ver cuáles eran precisamente las bandas que llenaban el cartel del festival. Y hoy en día, pues vemos que el cartel, pues, sigue teniendo una convocatoria muy amplia para los jóvenes, pero pues contenidos que yo ya no entiendo, ¿no? O me cuesta un poco más trabajo seguir, ¿no? Inclusive con otras experiencias culturales. Y yo creo que eso que ocurre en la calle y en los festivales, pues también ocurre, ¿no? Dentro de las vitrinas y lo que se muestra. Efectivamente, en algún momento, pues la cultura era esta cuestión, pues más de cámara, más de este tipo de producción cultural, pero sí hay una clara transición hacia otro tipo de narrativas, ¿no? Donde la cultura pues no nada más es este imaginario, sino también más apegado a la cotidianidad y al desarrollo de la vida pues de las audiencias, ¿no? Y depende a quién te quieras también acercar, ¿no? Ujú. Sí, yo en medios públicos que, bueno, Sí. podemos entender sobre todo los canales en televisión abierta, ¿no? Pues que Canal 22, 11 TV, el Canal 14, el Canal 28 de Monterrey. Bueno, pues allá en Coahuila tienen también sus propios medios públicos, Radio UDEM, bueno, pero ya hablando en radio, ¿no? Pero sobre todo siento que están muy enfocados a los medios tradicionales, por un lado, y como dicen, pues sí, hay como ciertas transmisiones que privilegian estos contenidos como culturales, ¿no? Ahí el Cervantino creo que lo pasan casi que a diario, hay algo de ese festival, ¿no? Pues sí, siguen habiendo como estas transmisiones de películas que pues difíciles a veces de encontrar, ¿no? Como este cine más alternativo, en algún momento pues hasta queer, ¿no? O sea, como ciertas expresiones distintas. 11 TV, por ejemplo, tenía ahí a una drag queen dando noticias, ¿no? Entonces como que también es esta nueva forma de buscar la inclusión, ¿no? Pero pues definitivamente sí creo que está alineado a la política y a la ideología, ¿no? Del Estado. O sea, son medios que no depende, o sea, son. Digo, no sé hasta qué punto todos dependan del Estado. Siento que no todos, porque pues entra, por ejemplo, Radio UDEM, que pues no es del Estado, sino de una universidad o la Autónoma de Nuevo León. Pero al final, TV los UNAM, ¿no? como, perdón, como Canal 22 y estos, luego Canal 14 sobre todo, que me parece que sí está muy alineado a la 4T, ¿no? Que tienen ahí un programa donde hacen una recopilación de las mañaneras. Entonces, pues todo se trata como a favor, ¿no? de la presidenta, y siento que ahí sí hay como una falta de crítica en ese sentido. Yo en cuanto a los contenidos, y ahorita me gustaría hablar de la injerencia del Estado, pero bueno, en cuanto a los contenidos, siento que sí van generalmente, históricamente encaminados a cuestiones que comercialmente serían muy aburridas, poco seguidas, y que por eso no pasan en los otros canales o en las otras frecuencias. Sin embargo, entendiendo la función del Estado que intenta ejercer a través de estos canales, que a lo mejor es la promoción de cuestiones culturales o educativas, informativas, sí hay una doble moral, ¿no? Porque sí consideran importante hacer este tipo de cuestiones, pero su importancia se ve reflejada en presupuestos raquíticos. Es decir, tienen 2, 3 pesos para hacer este tipo de producciones, entonces, ¿qué tan relevante entonces es para el Estado? Entonces, no es importante informar, educar, compartir cultura. Nomás es importante decir que en el papel se hace
y con cualquier cosa que se alcance a hacer con tan poquito dinero, ya cumplimos. Entonces, visto desde un punto de vista de política pública, eh, no buscaríamos saber si hay ganancias o si hay un rating importante, sino ver qué tanto se informó, qué tanto se educó y qué tanto se compartió cultura, ¿no? Que se vea reflejado en las personas. Pero con esos presupuestos, pues realmente no se alcanza a, ya no, digamos, a lograr el objetivo, sino que incluso las personas se enteren de los distintos contenidos que existen. Aquí, por ejemplo, con lo que decías, y perdonen mi ignorancia, no sé también, ¿hay algún comercial o algunos serie de comerciales dentro de los medios públicos que sí sean así como fuertes? No sé, por ejemplo, algún producto en específico, algún refresco o algunas papas o no sé, algo muy, muy comercial. ¿Sí está o sí está contemplado dentro de la publicidad de los medios públicos o no puede, no entran? No No, no, sé. no, 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 no. Bueno, vaya, son como lógicas un tanto complejas de entender precisamente en cuanto al objetivo, ¿no? Porque pues sí, por un lado, cómo se mide, ¿no? Rodolfo menciona algo bien importante, ¿no? O sea, qué tanto realmente crecieron las audiencias, ¿no? En términos reales, vaya, hasta dónde se puede traducir eso en que tienes un impacto directo en la culturización de tu sociedad, ¿no? Sin embargo, y también, bueno, vaya, hay un factor también importante, ¿no? Si crecieron las personas cercanas a los medios públicos, pues hay una relación que realmente pues nunca vas a romper, ¿no? De una u otra forma en tu zapping televisivo vas a ponerle atención a lo que hay ahí. Sin embargo, hay un sector bien importante de la sociedad que pues no tenía, digamos, este acceso, ¿no? Por cuestiones técnicas o cuestiones pues sí, vaya, más del aparato, ¿no? De las capacidades que tiene en frecuencia, pues realmente cuando inicia, digamos, en términos de la cuarta transformación, la administración de Genaro Villamil, que está ahorita por esta cuestión de refrendarse, ¿no? Por el Congreso para ratificarse como el presidente del sistema. Mencionaba él, ¿no? Que pues realmente era un aparato que estaba quebrado, ¿no? O sea, que básicamente empezaron de menos de cero, ¿no? Y ahí viene una cuestión interesante, ¿no? Que era precisamente tan solo el hecho de subirle, ¿no? Subirle a la frecuencia que se dio, vaya, acompañado también del proceso de digitalización. Pero les comparto, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México está una experiencia de radio, pues radio comunitaria, radio pirata, ¿no? Que de repente en muchos sectores cuesta trabajo, ¿no? O es mal visto, ¿no? El hablar de radio pirata, cuando estás hablando de que es un esfuerzo colectivo, un esfuerzo ciudadano, si de una u otra forma también lo queremos ver como un proceso de culturización y de participación, ¿no? Que pues no está mediado necesariamente por el papel o la injerencia del Estado en cuanto a lo que era en su momento darte el permiso de transmisión, ¿no? De ser un concesionario de este espacio. Sin embargo, pues ahí empezaron a operar en la escuela, en las instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el sur de la Ciudad de México, ¿no? Todavía por ahí quedan algunos vestigios de ese experimento de radio, ¿no? Que era Radio Zapote, en el 94.1. Pero había experiencias donde tal cual, pues con el presupuesto que se podía hacer de boteos, de otro tipo de eventos culturales, pues se generó la antena de transmisión, un transmisor, ¿no? Muy, muy raquítico, pero pues que tenía un alcance que le permitía posicionar una narrativa en cuanto a la gente que estaba aledaña, ¿no? Inclusive pues había vecinos de la propia escuela que arropaban esta expresión, esta escuela, ¿no? Esta transmisión, esta señal. Entonces, pues de una u otra forma nos daba como una visión de lo que podía representar un medio más allá de la narrativa y del ejercicio tanto comercial como del propio Estado, ¿no? Posteriormente, cuando empiezan el experimento, ¿no? de retomar este sistema público de radiodifusión, retomando la cuestión precisamente de los presupuestos, pues sí, sí es complejo y se va a poner en cuestión de qué tanto estás teniendo alcance, pero pues también hay otras cifras en cuanto a que pues al menos en términos de
de transistor, pues se aumentaron las frecuencias, se han homologado, vaya, el papel o la participación, la figura inclusive de muchas radios universitarias, no así de radios ciudadanas, que es todavía un tema que no se va a terminar de discutir prontamente, pero que se puso mucho en discusión cuando fueron los tiempos del movimiento Yo Soy 132, porque precisamente en las asambleas interuniversitarias pues se daba esta discusión acerca del papel que tenían los medios, que bueno, aquí voy a hacer un paréntesis retomando lo que decía Rodolfo, porque efectivamente pues la voz del Estado siempre ha estado en los medios, ¿no? El problema es, y no es por justificar, por tampoco, ¿no? O sea, estamos en un modelo de transición. Los medios públicos tienen que llegar a ese punto de madurez en el cual pues cumplan una función verdaderamente educativa, formativa, culturizante, ¿no? Que pues todavía hoy en día pues es un tránsito, ¿no? Muy amplio. Pero viene la cuestión presupuestal, ¿no? Donde en algún momento, pues el medio privado, pues tenía la voz del Estado, tenía acuerdo, ¿no? Con respecto al desarrollo de las narrativas a través de los medios, y aparte de todo, el Estado, pues ahí sí derrochaba presupuestos tremendos en cuestiones de publicidad, ¿no? Entonces, el acuerdo siempre ha estado, ¿no? Simplemente ahorita es, bueno, tenemos un aparato diferente porque habla de las mañaneras, ¿no? Y se preparan cápsulas informativas y se está utilizando la misma narrativa, pero pues tal vez ese recurso está en otro lado. Ojo, no se está diciendo que las televisoras hoy en día con la cuarta transformación no hayan dejado de recibir dinero, ¿no? Porque eso es, vaya, un engaño, y habrá que revisar por ahí de las primeras acciones, ¿no? de López Obrador cuando ya la presidencia, y ver la cuestión de la concesión de grupo de Televisa, vaya, ¿no? Y entonces, por ahí, de repente, a pesar de que en algún momento en el ideario de la gente que respaldaba la cuarta transformación, Televisa era este enemigo, ¿no? de la narrativa, de la verdad, de la información, pues resulta que de las primeras firmas de la cuarta transformación es dar una prórroga o un alcance todavía de otros 20 años, ¿no? A esta concesión. Entonces, pues nos habla que efectivamente la relación de las instituciones con este sector tan importante, ¿no? En cuanto a la pues comunicación, en cuanto al entretenimiento, en cuanto a la información, pues todavía es un fenómeno que al menos se ve para 20 años, ¿no? Entonces, medir sobre esa misma regla, vaya, al papel de los medios públicos en este papel súper incipiente, ¿no? Pues es un tanto complejo, pero entender la justa dimensión de que es un proceso, ¿no? No sé cómo lo vean por ahí hasta ahorita. O si me perdí demasiado. No. De hecho, yo creo que me ayudas a conectar con el siguiente punto que quería decir, de el Estado, cómo se concibe el Estado, porque ahorita lo que mencionas, que el Estado estaba hasta las trancas dentro de los medios comerciales, pues sí, pero el Estado o el PRI, ¿no? Que no es lo mismo, o incluso el Estado o el gobierno, que tampoco es lo mismo. Entonces, y ese es un problema que considero yo, ya que mencionaste Genaro Villamil, es que los gobiernos, en lugar de utilizar estos espacios estatales, porque no son gubernamentales, para promover lo que habíamos dicho, lo utiliza como un brazo político. Y, por ejemplo, no sé en cuál de los canales que ahorita ya están los dos viejitos estos, los periodistas, pues son porristas, ¿no? Del régimen. Entonces, ¿cómo se le podría hacer para evitar, no que el Estado, sino que los partidos y los gobiernos se inmiscuyan en esto que debería ser neutral? Porque no es solamente de los medios públicos, es en todas las áreas, unas que ya quitaron incluso, ¿no? Pero todos los ¿cómo se llaman? Organismos descentralizados, organismos independientes y autónomos tienen lo mismo. Deberían de ser autónomos, pero en la realidad no lo son. Y ese es el problema que yo veo con los medios públicos, que tienen el mismo cáncer, ¿no? Que a pesar de que en algunos lados, canales, comparten información bonita y todo lo que ya mencionamos, siguen estando al servicio no del Estado, del gobierno o de los partidos. Actores en turno. Sí, sin duda. Estaba viendo que Imevisión, no se acuerdan de ese caso, ¿no? Que después de
que se ofrece Imevisión es que surge TV Azteca, ¿verdad? O sea, pues antes era el monopolio de Televisa, ya a inicios de los noventas, está este como canal, ¿no? Este servicio público se pone como en venta y se lo lleva el grupo Electra. Pero por acá decía, este de Imevisión había sido un medio privado y se vuelve público en el gobierno de Echeverría. Esto como una respuesta a la demanda de democracia, ¿no? De los movimientos estudiantiles del 68. Entonces, Luis Echeverría compra pues este como canal o este servicio de comunicación y lo hace con la intención de fomentar la crítica. Habla de este movimiento de la apertura democrática. Entonces, supuestamente surge, pues esto, como una forma de hacer crítica al propio gobierno, pero pues bueno, no sé si se quedó solamente ahí como en la intención, ¿verdad? Nunca vi Imevisión, pues ya nací y casi que existía TV Azteca. Pero sí, la idea es esta, ¿no? Se supone que serían como independientes, que podrían hacer crítica del gobierno, pero vemos que en la práctica, pues no sucede así, ¿verdad? O sea, realmente, pues digamos que el gobierno es el que está financiando estos canales, pues hay que quedar bien con el gobierno, ¿no? Creo que por ahí va. Ahora, también hay otra vez volviendo a Canal 14, creo que hay de canales a canales en donde, te digo, para mí, Canal 14, pues es realmente un canal del gobierno, de Morena, todo es a favor del gobierno, y hay otros que no lo siento todavía tan apegados al Estado, pero que también confieso, ya casi no veo, que es Canal 22, que me parece de Limba, o era de Limba. Entonces, pues bueno, yo sentía esto, Canal 22, muy cercano a la cultura, muy alejado de la política, aunque sí estaba el Chamuco, si no me equivoco, en ese canal, pero sobre todo esto, como más cercano a la cultura. Entonces, nada más para cerrar esto, pues se supone que sí hay como una crítica o se fomenta la crítica al Estado, no la hay, y sí vemos que hay como de canal a canal, ¿no? Sí, sobre todo, creo que ahorita que lo decías, ¿no? También para ya ir cerrando, pues, ¿cuál es el compromiso del medio público, ¿no? O qué es lo a qué se compromete o cuál es su finalidad, ¿no? En teoría, pues creo que también por lo que hemos estado diciendo y todo, pues es el difundir esta información veraz, oportuna, sin intereses, sobre todo comerciales, ¿no? Que de repente pueden ser, como dices, tal vez un poquito tendenciosos hacia ciertas ideologías o ciertas situaciones que buscan beneficiar pues también entendiendo que esta parte pues que el medio recibe el apoyo total justamente del gobierno, ¿no? No lo recibe de otro lado, es la forma en la que se sustenta o en la que pues va a seguir viviendo, ¿no? Ujú. Sí, pues sí. Sí, pues sí, son sus dueños, ¿no? De alguna forma. Es una relación que yo veo bien difícil, que efectivamente hay que ponerle mucha más atención, ¿no? Porque verdaderamente tiene un alcance de transformación, no en el asterisco o en los aires necesariamente de la cuarta transformación, ¿no? Sino de fomentar pues realidades sociales que México pues vaya, puede aspirar, ¿no? Tiene una infraestructura tal vez golpeada, tal vez un tanto abandonada, pero que puede crecer, ¿no? Pero aquí viene una cuestión que precisamente se me hace muy importante, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Lo mencionaba Felipe. Desde el nacimiento, pues propiamente cuando sale en 1933 me parece, ¿no? El primer como reglamento para estas vías, todavía manejaban, ¿no? Vías y medios de comunicación, pues se da las instrucciones, ¿no? A esta comitiva que se fue precisamente a todo el mundo a traer un modelo de comunicación para el Estado mexicano, ¿no? Y desde ese momento, pues muy bien, como mencionaba Rodolfo, pues sí era el PRI, ¿no? O sea, tuvimos demasiado PRI en ese sentido, que pues se utilizó y enseñó una tendencia para utilizar estas vitrinas mediáticas que no hemos superado realmente, ¿no? Y a pesar de que sí ya hay espacios para voces, digámoslo, alternativas, donde también la cultura, que es muy importante, la cultura que se va transformando y abriendo nuevos espacios, nuevas narrativas, más incluyentes, más tolerantes, pues realmente
pues siguen con esta mediación precisamente de intereses particulares, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? ¿Cuál es el interés verdadero de la gente, ¿no? ¿Qué interés podríamos tener todavía en saber que si yo me expongo a una determinada frecuencia de mi abanico de opciones mediáticas, pues voy a obtener un beneficio o qué voy a obtener, ¿no? De una u otra forma, porque pues todavía estamos en la cuestión de la realidad del mexicano, ¿no? O sea, si salgo y estoy en una mala calidad de transporte al que le dedico 2 horas de vida y voy a una jornada laboral súper pesada y regreso a otras 2 horas y todavía tengo que atender a mis hijos, pues prender la televisión y ponerme en un plan de quiero culturizarme, pues a veces es muy difícil, ¿no? Entenderlo así. Entonces también habrá que ver cuáles son los mecanismos culturales que pues entender que también esto es parte de la realidad y de la falla sistémica que tenemos, ¿no? Entonces, de una u otra forma, pues los esfuerzos de mostrar que hay otra edad, que hay otro horizonte, vaya, más allá de la casa de los famosos, más allá de cualquier tendencia de marcas comerciales puestas en la pantalla, pues que puede estar ahí acompañado, ¿no? Y bueno, esto de subirle de una u otra forma las frecuencias, de tratar de darle más visibilidad o homologar estos canales, pues ha ayudado bastante, porque si bien hoy en día se habla de que mensualmente hay 43,000 usuarios que decían, vaya, una audiencia, ¿no? Que es muy baja, ¿no? Pero pues bueno, los números todavía en su momento eran peores, ¿no? O sea, yo recuerdo que ver Canal 22 y tenía un rato de barra en colores, ¿no? O sea, porque pues no había contenido a esa hora, ¿no? ¿No? Entonces, pues bueno, es avanzarle, ¿no? Un poquito, pero precisamente desde la crítica de entender para qué queremos ese sistema y cuáles son las cuestiones en cuanto a transformación, en cuanto a culturización, educación que nos pueden brindar como sociedad, ¿no? Más allá de estos actores políticos. Que bueno, hay ejemplos en todo el país de cosas tan tremendas. Pues muy bien, muchas gracias, Rafael. Y pues ya para ir cerrando, Rodolfo. Pues yo nomás diría que se necesita quitarle esa injerencia de que tengan los gobiernos en turno o los partidos políticos o cualquier otro poder fáctico. Y la forma que se me ocurre a mí es un poquito como funciona la BBC en Inglaterra, ¿no? Donde el presupuesto no lo asigna el gobierno, de la hacienda, la tesorería del gobierno y decide cuánto, ¿no? Con eso que decía ahorita Luis de, no voy a hablar mal del que me paga, ¿no? Sino que ya hay un impuesto o parte de un impuesto que de lo que se recaude va directito, independientemente si quiere el tesorero o no, si quiere el primer ministro o no, ¿no? Entonces sería una forma de asegurar que no tenemos que quedar bien con el que paga porque pues ya se lo peló, ¿no? Y en el segundo es tener un sistema de servicio civil o servicio de carrera, que es lo que más llora la administración pública en el país, para evitar que se ocupen esos puestos como pues, utilizar o premiar a las personas que estuvieron apoyando durante las campañas y se les asigna ahí para que tengan su huesito, por muy pequeño que sea, ¿no? Igualmente, cuando llega un grupo al poder, a todos lados va a tener que aprovechar todos los huesos existentes, ¿no? Entonces, de esa manera, podríamos empezar a hablar de esta independencia, de esta autonomía y que ahora sí sea un medio público del Estado y no del gobierno o del partido. Luis. Sí, bueno, yo pienso sobre todo como en esta adaptación a los nuevos medios, a los medios digitales, ¿no? Siento que de alguna forma estamos como pensando todavía en estos medios tradicionales que pues los jóvenes no consumen realmente. Entonces, pues ahí estamos como alejándonos de este segmento pues grande de la población y creo que a veces se queda más como por cumplir de alguna forma que por realmente acercarse a la población. Entonces creo que ese sería como como el reto, ¿no? Como de cambiar o adaptarse también a los nuevos medios. Y por último, Rafael. Pues bueno, ya para cerrar, pues nuevamente agradecerles el espacio para platicar de este tema que sí me parece muy importante en todas las aristas que tocaron, ¿no? Porque efectivamente, como decía, en su momento hubo una comisión para saber cuál era el modelo idóneo para
Estado mexicano, ¿no? Obviamente el de la BBC era como, este es el modelo, ¿no? ¿Y qué hicieron los actores tomadores de decisiones en ese momento? No, ese modelo no va a funcionar aquí, ¿no? Y después pues ya tenemos la realidad que tenemos, ¿no? Pero pues valdría la pena pues repensarlo, llevarlo a las instancias que se tengan que llevar para transformarlo, ¿no? Pero pues nuevamente, ¿no? El rejuego político pues se trata... va a ser complicado, ¿no? Revertirlo, porque pues es no nada más la cuestión del poder político, sino también hay implicaciones culturales muy fuertes, ¿no? En México, vaya, que no se van a querer soltar. De presupuestos, pues sí, vaya, esa propuesta está increíble, ¿no? Que efectivamente venga de otro tipo de impuesto, vaya, la recaudación para esto. Pero bueno, como les comentaba para cerrar, esto es todavía un proceso vivo, una transición, y pues que en espacios como este y más gente se vaya informando y vaya cuestionando y pensando alternativas, pues creo que es como se transforman las cosas. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos y pues ya con esto concluiríamos este tema de los medios públicos y pues el papel que desempeñan, ¿no? Para que pues es crucial dentro de la sociedad, ofrecen esta alternativa mediática independiente y sobre todo con una visión tal vez mucho más distinta de lo que vemos en los medios comerciales. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias Rafael, gracias a ustedes que nos vieron. Comenten y pues cualquier cosa que quieran ver aquí lo pueden decir. Muchas gracias y nos vemos. Bye bye.